Hola amiguitos, ¿cómo están? Espero que estén bien. Espero que hayan podido ver el video anterior. Si no lo han visto, ahí están todos los videos en el canal. Estuvimos viendo cómo Jesús va en la mitad de su ministerio. Estuvimos viendo cómo Jesús seguía sanando a todos. Vimos cómo sanó a un hombre de la mano seca y a un hombre que estaba endemoniado, ciego y mudo. También vimos cómo los fariseos seguían teniendo mucha envidia de Jesús y buscaban ponerle muchas trampas para poder acusarlo y matarlo. Hoy vamos a continuar con la segunda parte de Mateo capítulo 12. La blasfemia contra el Espíritu Santo. Mateo capítulo 12, versículo 22. Entonces fue traído a él un endemoniado, ciego y mudo, y le sanó de tal manera que el ciego y mudo veía y hablaba. Versículo 23. Y toda la gente estaba atónita y decía, ¿será este aquel hijo de David? Versículo 24. Mas los fariseos al oírlo decían, este no echa fuera demonios, sino por Beelzebú, príncipe de los demonios. Versículo 25. Sabiendo Jesús los pensamientos de ellos, les dijo, todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanecerá. Versículo 26. Y si Satanás echa fuera a Satanás, contra sí mismo está dividido, ¿cómo pues permanecerá su reino? Versículo 27. Y si yo echo fuera a los demonios por Beelzebú, ¿por qué los echan vuestros hijos? Por tanto, ellos serán vuestros jueces. Versículo 28. Pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera a los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Versículo 29. Porque ¿cómo puede alguno entrar en la casa del hombre fuerte y saquear sus bienes si primero no le ata? Y entonces podrá sacar su casa. Y aquí vemos cómo Jesús continúa explicándole a los fariseos cómo Él hace milagros en el nombre de Dios. Y no gracias a un demonio como ellos decían. Si recuerdan, Jesús les habló de la división. Les explicó que ningún reino, ciudad o casa permanecería si estaba dividida. Y aquí en el versículo 26 les explica que Satanás también entiende la división. También los demonios saben que no pueden estar divididos porque serían destruidos. Entonces Satanás no echaría fuera a los demonios. Y aquí en el versículo 28 les explica que Él echa fuera demonios por el Espíritu de Dios. Y es aquí donde ha llegado el reino de Dios a nosotros. Explica también que cuando alguien quiere intentar robar una casa, para entrar tiene que primero atar a los hombres fuertes. Si no, no podría robarla. Por eso Jesús ata a los demonios. Después logra liberar y sanar a las personas. Versículo 30. El que no está conmigo, contra mí es, y el que conmigo no recoge, desparrama. Versículo 31. Por tanto os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu Santo no les será perdonada. Versículo 32.
A cualquiera que dijera alguna palabra contra el Hijo del Hombre, le será perdonado. Pero al que hable contra el Espíritu Santo, no le será perdonado, ni en este siglo, ni en el venidero. Aquí en el versículo 30, Jesús nos dice que si no estamos con Él, estamos contra Él. Después Jesús empieza a explicar que cualquiera que blasfeme contra el Espíritu Santo no le será perdonado. Si buscamos la palabra blasfemia en el diccionario, dice que es una expresión injuriosa contra Dios, o sea que ofende a Dios. Jesús empezó a hablar de esto porque los fariseos estaban blasfemando, diciendo que él actuaba gracias a un demonio, ofendiendo con esto al Espíritu de Dios. Versículo 33. O haced el árbol bueno y su fruto bueno, o haced el árbol malo y su fruto malo, porque por el fruto se conoce el árbol. Versículo 34. Generación de víboras, ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Versículo 35. El hombre bueno del buen tesoro del corazón saca buenas cosas, y el hombre malo del mal tesoro saca malas cosas. Versículo 36. Mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella dará cuenta en el día del juicio. Versículo 37. Porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. En el versículo 33 Jesús empezó a explicar que por el fruto se conoce el árbol. Si tú ves un árbol con manzanas, tú ves que es un manzano. Pero si tú ves un espino que no tiene fruto, distingues que es un espino. No vas a encontrar uvas en un espino. Es lo mismo con las personas. Sus acciones, sus frutos se pueden ver. Aquí Jesús resalta la importancia de lo que hablamos, de nuestras palabras. Imagínense la escena, Jesús ofendido porque habían blasfemado contra su Padre. Incluso en el versículo 34 les grita que son una generación de víboras, que cómo podían hablar cosas buenas si eran tan malos, porque de lo que hay en su corazón habla su boca. Y si ellos hablaban juzgando a Jesús, diciendo que actuaba por un demonio, imagínense lo que había en su corazón, la envidia y el coraje contra Jesús. Jesús les dice en el versículo 36 que por toda palabra ociosa seremos juzgados, seremos condenados. Recordemos que los fariseos eran el grupo religioso más poderoso en esa época, muy estrictos en sus tradiciones. Por eso a ellos les daba mucho coraje que Jesús hiciera milagros en un día de reposo, porque ellos no eran flexibles. Pero Jesús en el versículo 36 les dice que están hablando palabras ociosas. La palabra ociosa es la palabra inútil, sin fruto y sin provecho. Jesús les está diciendo que lo que hablan no tiene sentido.
y que por esas palabras ellos serán condenados. Nosotros tenemos que aprender de aquí a cuidar todo lo que hablamos, porque por nuestras palabras seremos juzgados, que sobre todo a cuidar nuestro corazón, porque de la abundancia del corazón habla la boca. En esta foto, amiguitos, podemos ver cómo Jesús le decía a los fariseos. San Mateo 23,27. Ay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas, porque son semejantes a sepulcros blanqueados. Porque son semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera parecen hermosos, pero por dentro están llenos de huesos y de pudredumbre. Esta tumba, amiguitos, está muy bonita, blanca, toda bonita. Pero eso es por fuera, porque por dentro está lleno de pudredumbre. Hay carne, huesos, tierra, gusanos, y huele muy mal. Jesús aquí le dice a los fariseos y nos dice a nosotros que no debemos de ser falsos por fuera, parecer un sepulcro blanqueado, pero por dentro tener nuestro corazón lleno de pudredumbre. Recuerden que la boca habla de lo que está lleno el corazón. Como en este versículo, amiguitos, Proverbios 4:23, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón porque de él mana la vida. En estos capítulos vamos a estar viendo cómo los fariseos planean cosas malas contra Jesús. Y eso que ellos eran religiosos y conocían la Biblia. Pero su corazón no era sincero. Incluso si recuerdan, blasfemaron contra Dios. Mateo capítulo 12, la generación perversa demanda señal. Versículo 38. Entonces respondieron algunos de los escribas y de los fariseos, diciendo: Maestro, deseamos ver de ti señal. Él respondió y les dijo: La generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no les será dada, sino la señal del profeta Jonás. Versículo 40, porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Aquí, amiguitos, Jesús les anuncia a los fariseos que va a morir y que va a resucitar al tercer día. Pero se lo dice con otras palabras. Y ellos no entendieron. La madre y los hermanos de Jesús. Mateo capítulo 12, versículo 46. Mientras él aún hablaba a la gente, he aquí su madre y sus hermanos estaban afuera, y le quería hablar. Versículo 47. Y le dijo uno: He aquí tu madre y tus hermanos están afuera, y te quieren hablar. Versículo 48. Respondiendo él al que le decía esto, dijo: ¿Quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Versículo 49. Y extendió su mano hacia sus discípulos y dijo: He aquí mi madre y mis hermanos. Versículo 50. Porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano y mi hermana y mi madre. Después que Jesús se peleara con los fariseos, estaban todos reunidos y llegó la mamá de Jesús y sus hermanos y alguien le avisó que le estaban llamando afuera. Pero Jesús nos sorprende con su respuesta cuando dice: porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano y mi hermana y mi madre.
Así que ya sabemos, amiguitos, debemos hacer la voluntad del Padre. Y así es como termina este capítulo 12. Jesús hablando entre la gente. Oremos. Líbranos, Padre, de decir alguna palabra o de tener algún pensamiento que te ofenda. Te pedimos por favor que nos ayudes a cuidar nuestro corazón. Acta cualquier demonio que nos esté sometiendo. Permite que tengamos un corazón puro, que sea agradable a ti, para que todas nuestras palabras sean buenas y nuestras acciones sean como un árbol bueno, que echa frutos buenos. Líbranos de ser hipócritas como sepulcros blanqueados. Ayúdanos a ser mansos, humildes como tú. Ayúdanos a ser justos en nuestras palabras. Tu palabra dice que por nuestras palabras seremos condenados. Hoy te pedimos perdón por cuando no cuidamos nuestra lengua y lastimamos a otros y te ofendemos a ti. Queremos un corazón limpio y puro. Salmos 19. Señor, ¿quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. Preserva también a tu siervo de las soberbias, que no se enseñoreen de mí. Entonces seré íntegro y estaré limpio de gran rebelión. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bendice al pueblo de Israel. Y bien, amiguitos, aquí le dejo el reto 12. Se trata de que lean el capítulo y lo que recorten las fotos y la acomoden por orden. Además, poner un pequeño resumen al ladito de cada foto. Les voy a dejar una liga en los comentarios donde pueden descargar esta foto. O también me pueden escribir un correo y les mando también la foto. Bye bye, amiguitos.